tenemos para este momento una lectura muy interesante. Vamos a ver, ya creo yo que por ahí se está compartiendo y tiene que ver con si Dios es un Dios del enojo, es un Dios acusador. ¿Cómo será ese Dios? A ver, fíjense que yo me hice experto en Google Meet y Zoom pocas veces lo utilizo. A ver, Claudia, ¿estará compartiéndose correctamente la pantalla, los 20,000 años de enojo de Dios? Si abres tu micrófono, por favor. Perdón. Sí estoy viendo la pantalla, hermano. Pero muy chiquito, ¿no? Sí, se ve muy chiquito. Ok. De hecho, si las personas la amplían con el dedo, si usted no puede, ándele, se ve más grande. Ahí está. Creo que ya pude. A ver, vamos a ver. Ahí está. Muy bien, vamos a hacer una lectura comentada. Yo ahorita empiezo a leer y luego digo quién sigue leyendo, ¿eh? 20,000 años de enojo de Dios. Fíjense, hay que centrarnos en el tema. Enojo de Dios, ¿eh? Mi tendencia a leer literalmente el lenguaje de castigo vengativo, fíjense, vengativo en la Biblia, venía en parte de un entendimiento común de la enseñanza de San Anselmo. Ubiquémonos en el tiempo para poder entender esto del castigo, del enojo, de la venganza. 1033 a 1109 vivió San Anselmo. En la intimidad redentora, Dick Wesley menciona al teólogo Walter Imbrioski, quien describió cómo la teología de Anselmo frecuentemente ha sido caricaturizada a través de la enseñanza cristiana popular. Vamos a ver cómo fue caricaturizada esta enseñanza, claro, de aquel tiempo, cuando todo se veía como castigo, como venganza y como enojo de Dios. Apagues el café. Desconecte. Muy bien. A ver, Reina Lilia, ¿alcanzarás a leer ahí donde dice, ves en cierta forma la dificultad? Adelante, te escuchamos. Sí. Ya que tienes abierto tu micrófono. Sí, dice, ves en cierta forma la dificultad reside en que la mayor parte de nosotros estamos atrapados emocionalmente en lo que yo llamaría la teología de la salvación de Anselmo, que dice algo así, nada más que lo tengo que estar moviendo. Dice, Dios creó al mundo, Dios creó al mundo, Adán y Eva pecaron. Dios se molestó mucho, entró en un enojo que duró 10 años, azotó las puertas del paraíso y lanzó a los pillos afuera. Gracias, Reina. Gracias, Reina. Yo continúo quizá por facilidad. Gracias, sí. Aquí para no moverle. Por eso estuvo allá arriba enojado, fíjense, y pasaron alrededor de 5,000 años hasta que el hijo llegó. Lo empujó con el codo y le dijo, oye, papá, ya es tiempo de perdonar a la gente de allá abajo. Y Dios contestó, no me gustan, ofendieron mi divina majestad, se quedan afuera. Más bien hagamos otra galaxia. Es una parábola, ¿eh? Pasaron 5,000 años y el hijo regresó y dijo, ándale, papá, perdónalos. Mira, te voy a decir lo que voy a hacer. Si los amas de nuevo, bajaré y seré uno de ellos, y entonces tendrás que amarlos porque seré uno de ellos. Dios miró al hijo y le dijo, no cuentes con eso. No me entusiasma mucho. Entonces el hijo contestó, está bien, Dios Padre. Te voy a decir lo que voy a hacer. Voy a poner condiciones más duras. Te haré una oferta que no puedes rechazar. No solo bajaré y me volveré uno de ellos, sufriré por ellos, verdadera sangre. ¿Sabes cuánto te emociona eso, papá? ¿Qué dices? Y Dios dijo, esa es una buena propuesta, pero será una verdadera tortura
y verdadera sangre. Ninguna trampa de Dios entiendes. Vas a sufrir mucho y si lo haces, entonces los perdonaré. Pero si se desvían del camino recto y estrecho un poquito, ¡zap!, los enviaré al infierno tan rápido que sus cabezas darán vueltas. Y eso es lo que hemos estado llamando las buenas noticias del Evangelio. Y ahí termina esta parte de Anselmo. Imagínense qué duro, ¿no? San Anselmo tenía un poquito esa visión, era la visión de esos años, de 1000 y tantos. Es decir, Dios castiga, Dios solamente está observando como con un telescopio a todo el mundo. ¡Ay! Ahí, María Cristina se equivocó. Sí, sí. Ah, Reina es una pecadora. Claudia, blasfemia. Y entonces la visión de un Dios que solamente mira los errores. Y así se vivieron cientos y cientos de años, ¿eh? Así vivimos en la humanidad cientos y cientos de años, pensando en que Dios estaba esperando la oportunidad de que nosotros nos equivocáramos para mandarnos al infierno. Fíjense, aquí vamos a ver más el subtítulo, ¿envía Dios a alguien al infierno? Pues qué interesante, nos enviará o no. ¿Y qué pasa con el libre albedrío? Es decir, la posibilidad en que nosotros podamos escoger. Voy a ir saltándome a los títulos, al subtítulo, si no, no vamos a alcanzar. ¿Por qué será? Creo que aquí estamos llegando al punto importante del tema de este curso. ¿Por qué es tan importante cambiar nuestra imagen de Dios? Fíjense, yo y le comenté esto al hermano Andrés ayer que organizamos esta sesión. Hay algo bien importante desde la psicología. Cómo cada uno de nosotros concebimos a Dios. Puede ser que para mí sea un Dios de castigo. Puede ser que para mí sea un Dios tierno. Puede ser que para mí sea un Dios de reglas, de cumplimiento. Puede ser que para mí sea un Dios de palomita o tachita, bien o mal, es decir, de juzgar. ¿O cómo será mi imagen de Dios? Y saben, desde la psicología, ¿qué podemos responder a esto? ¿Cuántas imágenes de Dios hay? Y no me refiero a estampitas, me refiero a cuántas maneras de ver a Dios tenemos, cuántas personas existimos en el mundo, cuántas mentalidades hay en el mundo. ¿Por qué? Porque cada uno lo vemos con anteojos distintos. Algunos tendremos anteojos para el sol, algunos tendrán anteojos con aumento, algunos tendrán para ver de lejos, para ver de cerca. Y estos anteojos, la graduación de mis anteojos, como los que veo que tiene María Cristina y otros más, depende la graduación de cómo crecí desde mi concepción hasta aproximadamente los 6 años en que yo viví. Es decir, cómo me relacioné principalmente con mis figuras de autoridad, mi papá y mi mamá, o mi figura paterna y mi figura materna, quienes me representaron autoridad, quienes me protegieron, quienes me proveyeron de lo necesario en mis primeros años de vida, así como yo formé una imagen de mi figura paterna y materna. Esa es la que interiormente, mentalmente yo traslado a cómo veo yo a Dios. Y entonces ahorita sería bien importante que hiciéramos un ejercicio, obviamente aquí no da el tiempo, pero que hiciéramos un ejercicio de introspección, es decir, que pensáramos, que recordáramos cómo crecí, cómo veía yo a mi papá, qué pasaba cuando yo tenía 3, 4, 5, 6 años y mi papá llegaba del trabajo. ¿Me daba miedo? Yo les comparto, a mí me daba miedo. Ya van a ser las 6 de la tarde, ya va a llegar mi papá. Hice la tarea, me la va a revisar. Mi mamá le va a dar las quejas de que éramos 4 hermanos, 4 hombres, nos peleamos entre los 4, entonces ya tiene mi mamá la lista y mi papá va a llegar a regañarnos. Mi papá era bien duro, era bien estricto.
de muchas reglas, de mucho cumplimiento, de levantarnos la voz, de nalguearnos. Entonces, para mí, así yo concebí mi imagen de la figura paterna, el papá que va a llegar a ver qué está bien, qué está mal, cómo nos portamos, hicimos o no la tarea, si nos peleamos, y a poner castigos. Así yo configuré en mis primeros años de vida la imagen de mi figura paterna. Y posteriormente, sin que yo me diera cuenta, así me relacionaba yo con Dios. Es decir, Dios pues está buscando algo para ver en qué me equivoqué. Y si me equivoco, me va a castigar, ¿eh? En los procesos humanos de crecimiento, tuve oportunidad yo de llevar terapia, fui como siendo consciente, me fue cayendo el 20 de esto, y solamente así pude empezar a separar las cosas. No necesariamente Dios tiene que ser así, ¿verdad? No necesariamente Dios es un Dios de castigo para mi vida. Y entonces solamente así pude empezar a experimentar el amor de Dios en mi vida. Y que para mí Dios en este momento ya es un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de misericordia, un Dios que se fija más en mis cosas buenas. Claro, me invita a cambiar las cosas que necesito cambiar día con día, ¿verdad? Pero por ahí va la cosa, ¿eh? Porque no podemos separar lo humano de lo divino, no podemos estar nada más acá arriba viendo lo divino. Necesitamos conectarlo con nuestras vivencias humanas. A ver, alguien que quiera comentar algo de esto, ¿qué le resuena? ¿Qué le dice? ¿Qué eco hace en ustedes? A ver, ¿quién quiere? Adelante. ¿Puedo comentar algo yo, hermanos? Adelante, sí, adelante. Yo no, bueno, a mi punto de vista, yo creo que en el catequismo, en la catequesis cuando vas, es cuando te meten más temor a Dios. No sé, en mi punto de vista, más que en mi casa. Ok. Yo lo Sí. probé así. Sí tiene mucho que ver porque la catequesis casi siempre la llevamos en nuestros primeros años de vida y a veces en algunas familias, en algunos contextos donde no se catequizaba tanto a nivel familiar, se dejaba toda la enseñanza religiosa o en la catequesis de la parroquia o en la catequesis del colegio, ¿eh? Y entonces puede ir por ahí. Muy bien, Claudia tiene levantada la mano, adelante. Fíjese, hermano, que a mí me pasó al contrario. Mi mamá fue la del Dios castigador. Dios te va a castigar, tú eres una pecadora, todo tenía que ver con Dios. Y mi papá sabía mucho de Dios, pero pues yo soy ateo, a Dios gracias. Así decía. Entonces yo crecí en los dos mundos. Entonces para mí Dios era, pues yo lo tuve que ir haciendo en el camino, pues a mis asegúnes, ¿verdad? O sea, porque pues uno me lo enseñaba castigador y el otro, pues a Dios gracias, soy ateo. Yo decía, ¿cómo? Pero yo cuando entré a ser mamá catequista, refiriéndome a lo que dice mi compañera, ahí en el Regio Cumbres, las Sallistas, fui descubriendo a Dios, fui descubriendo al verdadero Dios. Con mi compañera que era mi mamá catequista, a veces yo me sentaba, hermano, junto con los niños, a escuchar la clase. O sea, yo ya grande pude conocer al verdadero Dios. Y fue en clase de catequesis y me lo enseñó el lasallismo. Entonces, mi evolución con Dios, pues ha sido bien padre porque lo pude conocer ya estando consciente, ya podía yo tomar mis propias decisiones. Y una vez me pasó con el padre Arturo, que ya ve que también somos muy dados a decir, es que, ay, pues te pasó porque Dios así lo quiso. O no te pasó porque Dios así no lo quiso. Y el padre Arturo, una vez que me fui a confesar, me dice, a ver, vamos a empezar. Porque los humanos somos muy dados a todo dejárselo a Dios. Porque Dios quiere, porque Dios no quiere. Dios tiene la culpa, Dios no tiene la culpa. No. Dios te dio libre albedrío, y era lo que decía usted ahorita. O sea,
tú tomas tus propias decisiones. Dios te va a acompañar en una decisión buena y en una decisión mala, pero tú la tomaste. Dios no te dijo las cosas así. Y me puso un ejemplo muy crudo. El ejemplo de alguien que se quiere suicidar. Me dice, ¿tú crees que Dios quiere que se suicide? No quiere, no quiere. Dios lo está acompañando. Claro que si él toma la decisión equivocada, Dios lo va a seguir acompañando, pero Dios no le dijo, suicídate. Entonces, ahí me quedó muy claro cómo es Dios, o sea, cómo nos ama, cómo nos quiere, y pues que nosotros tenemos que llevar nuestras responsabilidades, ¿verdad? No todo es o culpa de Dios o es que la psiquis, no, tú tomaste tu decisión. Entonces, así fui creciendo yo y he ido conociendo a Dios, hermano. Gracias. Gracias, Claudia. Sí, aquí lo interesante en este comentario o lo que quisiera resaltar es cómo vamos teniendo oportunidades a lo largo de nuestra vida, no importa nuestra edad, de ir como aclarando, purificando, autentificando la imagen que necesariamente nos formamos de Dios por nuestro contexto familiar, por nuestro contexto escolar, por nuestro contexto de catequesis parroquial, pero luego tenemos la oportunidad de irlo aclarando, purificando, haciendo más auténtico, ¿no? Entonces, esto mismo que estamos ahorita dialogando, pues quizás es una oportunidad que Dios nos da para ir purificando esa manera en que vemos a Dios, concebimos a Dios. ¿Quién más quiere comentar algo? Porque ya estamos sobre el tiempo, quizá con este último comentario cerramos y yo no quisiera entretenerlos más. ¿Alguien más quisiera? Yo había visto a Maribella, sí, adelante Maribella, y ya con esto. Así como que súper breve, a mí me tocó una experiencia muy distinta. Mi papá siempre me decía, acuérdate, hija, que Dios no te va a castigar, te va a dar lecciones para que aprendas. Yo me formé con las hermanas, con las teresianas, entonces en aquellos tiempos, ellas tenían unas ideas pues más arcaicas, más fuertes, pero siempre nos decían, no le temas a Dios, respétalo. ¿Tú le temes a tu papá? No. ¿Le temes a tu mamá? No. ¿Y qué le tienes? Respeto. Pasa el tiempo, la escuela vecina al colegio donde yo estaba, era el Colegio Regis allá en Hermosillo, nos invitan de misiones, me topo con un hermano que se llama Lorenzo, entonces empiezo yo a platicar con él y él me dice, está muy bonito todo lo que me dices del respeto, debes de aprender a temerte a ti misma para que te aprendas a respetar a ti y a todos los demás. Te vas a ir de misión y vas a conocer la otra parte que te va a dar Dios. Entonces me encantó, me fascinó y me quedé con otro concepto y con otra idea de que a lo mejor a esa edad uno dice, ay no, Diosito, ¿por qué me mandaste a este lugar? No, es qué bueno, muchas gracias. Y sí, empecé a temer un poquito para respetar más, pero siempre he tenido muy claro con todas las personas que me ha tocado, que he tenido el gusto de que me preparen o me den un curso, y siempre, siempre he tenido muy claro que a Dios yo no lo veo como castigos, yo lo veo como lecciones para que me dé un aprendizaje. Y lo principal, que somos humanos y los humanos nos podemos equivocar, los humanos también podemos tener miedo, los humanos también podemos salir corriendo, pero podemos rectificar. Entonces, esa sería tuve dos opciones con las hermanas, con las teresianas, y pues toda la formación que tengo con los hermanos. Bendito sea Dios de la Salle, que puedo decir orgullosamente, soy lasallista de corazón, no de institución. Claro, siempre, siempre. Gracias, Maribella. Bien bonito tu compartir, porque sí, así como el hermano Lorenzo en su momento te dijo, Dios nos da lecciones, yo lo transmito así. Dios permite que vivamos situaciones y que estas situaciones son lecciones de vida. Pero si queremos que sean lecciones de vida, quizá no quiero y no, pues no es lección de vida, ¿verdad? No quisiera alargarlos más. Se me hace muy valioso su compartir tanto en el trabajo de equipos como ahorita. Los textos que el hermano Andrés les propone de veras son bien ricos, bien completos. Léanlo, por favor.
Nada más, no se les olvide escribir su nombre, ya lo están haciendo varios en el chat porque se está grabando la sesión y es hacia la lista. Y queda como tarea, aquí me dejó el hermano, la primera hasta el final del capítulo de lo que ahorita leímos y luego empezar el libro Jesús, aproximación histórica, página 4 a la 8. Léanlo, está bien, bien interesante. Y si en otra oportunidad tenemos de encontrarnos, me dará muchísimo gusto verlos a todos ustedes, Claudia, Maribella, Marta, Judith, Yanire, Perla. Quisiera decir todos los nombres. Les mando un abrazo bien fuerte, un gustazo haberme encontrado con ustedes y próximamente sí daré 1 o 2 cursos en línea porque pues extraño también en línea. Compromiso. Un abrazo para todos. Lo vamos a estar esperando. Bendiciones, hermano. Qué gusto enorme. Un placer. Gracias. Qué gusto. Bendiciones. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Dios los bendiga. Adiós a todos. Bendiciones. Bonito día. Bonito Bye. día. Igualmente, bye. Bye. Bye, bye. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un gustazo. Gracias, hermano.